Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo, director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública. Evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la vacuna china. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra el COVID-19. Para tener un retorno a clases seguro en el mes de octubre, como ya lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación. Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Los casos de COVID-19 en Honduras continúan en aumento, reportándose al menos 1.000 casos confirmados por día a nivel nacional, y por lo que persiste la profunda preocupación de las autoridades debido a que no se alcanzan los niveles óptimos de vacunaciones. Especialistas como el doctor Henry Andino señalan que en Honduras, pese a los avances logrados en algunos sectores con la vacunación, no hay garantía sobre una disminución en la positividad de casos, y a esto se agrega que las variantes del COVID-19 ya confirmadas en Honduras como SER, Gamma, Beta y Alfa están tomando fuerza. Se ha incrementado a un 48%, es decir, fácilmente de cada 10 pruebas que hacemos, 5 están saliendo positivas. Sin duda las variantes tienen mucho que ver en este sentido. Los datos a la fecha reportan que son más de 300.000 casos positivos de COVID-19 y uno de los sectores que registra mayores consecuencias es el sistema educativo público, que tenía previsto para esta semana el retorno a clases semipresenciales luego de un año de educación virtual, pero debido a la falta de condiciones de bioseguridad en centros escolares y el propósito aún no cumplido de finalizar el esquema de vacunación para los educadores, convierte este proceso en algo incierto. Inés Ramírez, integrante del Observatorio de la Educación en Honduras, indicó que las cifras de deserción escolar aumentaron en más de 1 millón de estudiantes. Prácticamente tenemos 1.250.000 niños fuera del sistema, según estudios realizados por el Observatorio de Educación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a nivel latinoamericano, la educación ha retrocedido en un 25% debido a la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La crisis migratoria se ha agudizado en estos últimos días en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia. Allí existe más de 40 pasos clandestinos que son aprovechados por traficantes de personas que contactan a venezolanos y haitianos ofreciendo sus servicios para cruzar por peligrosas trochas. Unos quieren ingresar al país y otros pasar a Colombia para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Ellos pagan entre $200 a $400 y lo denuncian. ¿Sabe qué? Lo está cobrando $400 y lo dejan botado. Diariamente cruzan unas 1.500 personas por estos lugares, pues las fronteras continúan cerradas debido a la pandemia. Se convierten en víctimas de los traficantes. Román Méndez, jefe de migración del Carchi, habla sobre el tema. Ellos también se han convertido en una presa de estas mafias que están sacando grandes réditos económicos. El gobierno ha reforzado las fronteras por la amenaza del narcotráfico y ha llamado a venezolanos y haitianos a no caer en manos de estas mafias. Méndez enfatiza. Estamos realizando trabajos en todos los puntos informales, digamos así, fronterizos. La Ley de Movilidad Humana en Ecuador señala que todo ciudadano extranjero que transite tiene derecho a hacerlo con seguridad y protección. Mientras tanto, el presidente Lasso avanza en el proceso de regularización y vacunación de migrantes venezolanos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Marcos Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros 2 considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos es la incertidumbre, ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal. Tenemos que partir de que aquí no hay ley, de que aquí no hay derecho, que el derecho es la voluntad de la pareja de dictadores y sus monigotes del Poder Judicial. Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más, luego de que la Policía Nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, abogado defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga. Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció los hechos. Esta es parte de la represión sistemática que sigue incrementando. Junto a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de esta organización, la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra, por lo que el Estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que se encuentra en una gira por el sudeste de Asia, destacó hoy en Singapur uno de los problemas geopolíticos más importantes de la región, resaltando que China continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de China Meridional. Y agregando que las acciones del gigante asiático continúan socavando el orden basado en reglas y amenaza la soberanía de las naciones. Y en un discurso que pronunció a su llegada a Singapur, dijo: Sabemos que Beijing continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de China Meridional. Estas son reclamaciones ilegales que han sido rechazadas por la decisión del Tribunal Arbitral de 2016 y las acciones de Beijing continúan socavando el orden basado en reglas y amenazando la soberanía de las naciones. La vicepresidenta Harris también se refirió a la situación en Afganistán y aseguró que Estados Unidos está enfocado en evacuar de manera segura a los estadounidenses y civiles de países socios internacionales de Afganistán y expresó el agradecimiento a los aliados para enfrentar el desafío, incluido Singapur, que ha ofrecido el uso de sus aviones militares para ayudar con las evacuaciones. Por otra parte, la vicepresidenta estadounidense instó a una mayor cooperación internacional para reforzar las cadenas de suministro y resaltó que es un tema prioritario para el gobierno de Estados Unidos abordar la escasez global de microchips, ya que la sobreventa de productos electrónicos de consumo durante la pandemia ha generalizado una escasez global de estos importantes elementos, algo que se ha visto afectado por las interrupciones en las plantas de producción, impactando las cadenas de suministro en todo el mundo. El sector automotriz ha sido de los más afectados por la escasez de microchips, a tal punto que algunas de las empresas más grandes del mundo como Volkswagen o Toyota debieron recortar su producción, y otras que fabrican teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos también han advertido problemas por este mismo tema. El viaje de la mandataria estadounidense, que se inició el domingo en Singapur, la llevará hoy a Vietnam, donde se espera que plantee cuestiones similares, incluidos temas de seguridad y cambio climático. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Equipos de rescate continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en Tennessee después de que lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas dejaron al menos 21 muertos y arrasaron casas y edificios. La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas, escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área al oeste de Nashville. El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, describió durante el fin de semana las operaciones de rescate de manera sombría. Sospecho que dada la cantidad de muertes que hemos visto hasta ahora, veremos principalmente esfuerzos de recuperación en este momento. Por su parte, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo en una conferencia de prensa que solicitó asistencia de emergencia al gobierno federal al concluir la evaluación inicial de los daños.
Esta es una inundación devastadora con una tremenda pérdida de vidas, advirtió Lee. Un récord de precipitaciones de hasta 43 centímetros en algunas áreas provocó inundaciones masivas el sábado, afectando especialmente la ciudad de Waverly, en el condado de Humphreys, ubicado a unos 88 kilómetros al oeste de Nashville. Cientos de casas quedaron inhabitables. Según la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Humphreys, el número de desaparecidos va cambiando a medida que se obtiene más información y personas se vayan reportando luego de buscar refugio en casas de familiares o amigos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El estado de Nueva York amanece hoy con su nueva gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, la primera mujer en liderar ese estado, luego de que Andrew Cuomo dejara definitivamente su cargo después de casi 2 semanas de su anuncio oficial de apartarse de las funciones que ejerció por más de una década y concluyó su mandato anoche a las 11:59 e inmediatamente después, Kathy Hochul prestó juramento ante la jueza estatal Janet DiFiore en una breve ceremonia privada. Más temprano el lunes y en un discurso de despedida pregrabado, Cuomo reiteró lo que consideró su efectivo plan de gobierno en sus años en el cargo. Habló del trabajo en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y aseguró en tono desafiante que las acusaciones de acoso en su contra serán rebatidas con la verdad en algún momento. Entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio, pero eso no es correcto, no es justo ni sostenible. Los hechos aún importan. Sus declaraciones despertaron críticas de algunos de sus adversarios políticos, como el asambleísta demócrata Yu Lin Niu, que tuiteó que el gobernador tenía muchas oportunidades para mejorar como líder, pero dijo, se eligió a sí mismo cada vez. Adiós, gobernador Cuomo, escribió el asambleísta. Por su parte, Kathy Hochul hereda inmensos desafíos al hacerse cargo de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de Cuomo en el cargo. Por un lado, el COVID-19 que se ha negado a disminuir, y ya el lunes, la nueva gobernadora anunció nombramientos previstos de 2 asesores principales. Karen Persishili-Kyok, que a partir de hoy es la secretaria de la gobernadora, y Elizabeth Fine, que será la principal asesora legal de Hochul. La nueva funcionaria anticipó que planea mantener a los empleados de la era Cuomo durante 45 días para tener tiempo para entrevistar a los nuevos empleados, pero dijo que no mantendrá a nadie que se haya comportado de manera poco ética. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Los casos de COVID-19 están en aumento en Estados Unidos y algunos estudiantes internacionales que llegan al país hacen todo lo posible por vacunarse completamente antes de regresar a clases en septiembre, pero algunos enfrentan dificultades. Tal es el caso de Jenny Shang, quien vino de China para estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ella recibió la vacuna producida por Sinopharm en los últimos meses en Beijing, pero a pesar de que esta vacuna está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, no es distribuida en Estados Unidos, por lo que ahora, al retornar para retomar sus estudios, debe considerar recibir un refuerzo de otro laboratorio, como Pfizer o Moderna. Y recalcó: estaba un poco preocupada por mi vacuna porque escuché que esta de Sinopharm podría no ser tan efectiva, especialmente contra la variante Delta. Shang además contó que antes de regresar a suelo estadounidense, en mayo, debió pasar 2 semanas en cuarentena encerrada en un hotel en Dubái, ya que Estados Unidos restringe la entrada de viajeros provenientes de China, una experiencia que ella consideró poco agradable. Por otra parte, la estudiante de la Universidad de Syracuse, Jessica Tran, quien llegó a Nueva York proveniente de Vietnam, tuvo problemas para vacunarse en su país de origen porque las vacunas solo empezaron a distribuirse a gran escala en julio, y relató: hemos recibido vacunas del Reino Unido, de China o de Japón, y desafortunadamente esas no son las vacunas que se usan actualmente en los Estados Unidos. La Universidad de Syracuse, al igual que otros centros o instituciones educativas en Estados Unidos, dicen que están trabajando con estudiantes internacionales caso por caso, y en un comunicado de prensa la institución agregó textualmente: las vacunas están disponibles en Syracuse y anticipamos que los estudiantes internacionales no deberían experimentar ninguna dificultad para obtener la vacuna una vez que lleguen. Los estudiantes que se inoculen al llegar deben usar mascarilla y participar en las pruebas de COVID-19 semanales hasta 2 semanas después de recibir la dosis final de la vacuna.
Las preparatorias y universidades en Estados Unidos inician el periodo educativo entre agosto y septiembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden se reunirá hoy con los miembros del G7, conformado por los líderes de las principales potencias del mundo, para abordar la delicada y compleja situación política y social de Afganistán. Y anticipando este encuentro virtual, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo: Seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y de su personal prioritario, así como para responder a la actual situación política y de seguridad en Afganistán. Mañana, el presidente participará en una reunión de líderes del G7 en Afganistán para garantizar que las principales democracias del mundo estén aliadas y unidas en el camino a seguir. La prioridad del gobierno estadounidense es evacuar a todos sus ciudadanos que deseen salir de Afganistán y a los civiles más vulnerables cuyas vidas corren peligro ante la presencia talibán. En tanto, y con el objetivo de acelerar el ritmo de evacuación, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos solicitaron ayuda a las aerolíneas comerciales cuyos aviones trasladarán pasajeros a bases militares de tránsito en diferentes países luego de que el presidente Biden cerrara acuerdos con más de una veintena de naciones que acogerán temporalmente a afganos en riesgo. Mientras la administración Biden utiliza todos sus recursos en esta macrooperación de retirada, aunque no saben con total certeza si lograrán replegar todas sus tropas antes de la fecha prevista, el 31 de agosto. Y pese a que Jake Sullivan consideró que sí es tiempo suficiente, también reconoció que la decisión final corresponde al presidente de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, aseguró que de ser así supondría una clara violación de su acuerdo y por tanto habrá consecuencias. Paralelamente, el caos continúa imperando en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde los tiroteos y las aglomeraciones son habituales, y ante esta persistente tensión, el gobierno estadounidense mantiene estrechas conversaciones con los talibanes para descongestionar la situación actual. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ofreció detalles. Muchas veces durante los últimos días estamos en comunicación diaria con líderes talibanes fuera del aeropuerto, en algunas ocasiones varias veces al día, para aliviar el conflicto lo mejor que podamos y ayudar a asegurar un acceso seguro al campo aéreo para los ciudadanos estadounidenses en particular. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados se enfrentan a innumerables desafíos en suelo afgano luego de que los talibanes lograran controlar casi todo el país. Y el último reto consiste en la considerable amenaza del Estado Islámico que obligó a las fuerzas militares estadounidenses a encontrar nuevos métodos para trasladar hasta el aeropuerto de Kabul a aquellos que serán evacuados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Petro, el token creado por el gobierno venezolano en 2018 con la idea de convertirla en una moneda digital de intercambio comercial y sobre la que existen muchas dudas. La historia de esta moneda digital se expone en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con Aarón Olmos, coordinador académico del programa de criptomonedas, blockchain y negocios en la nueva economía del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Previo a la segunda reconversión monetaria vivida en Venezuela, en el año 2017, en diciembre, el Ejecutivo Nacional, por decreto, decide la creación de un criptoactivo denominado Petro, que en principio iba a estar respaldado con barriles de petróleo de la producción nacional, pues, de las reservas que hay en el subsuelo, ¿no? Esta idea, que surge en diciembre del año 2017, surge dentro de un proceso hiperinflacionario que ya venía llevando Venezuela, y para muchos economistas asumimos que fue una herramienta nueva que se sacó debajo de la manga, pues, el Ejecutivo, bueno, para tratar de ver si quizás por esta vía podía hacerle frente al tema hiperinflacionario, la pérdida de valor del bolívar, el mayor uso de las divisas en Venezuela, utilizando pues esta tecnología de las cadenas de bloques que Venezuela ya tenía desde el año 2012, 2013. Historia de criptoactivos con el uso del Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? No es sino hasta el año 2018 que se formaliza la creación de una superintendencia de criptoactivos, originalmente llamada Subcaben, luego Sunacrip,
para darle un piso institucional, y no es sino hasta enero del año 2019 que sale un decreto de ley de sistema integral de criptoactivos, que le da entonces un piso jurídico a la elección de este petro, ¿no? Desde su nacimiento, el petro generó mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre y confusión, porque de alguna manera se estaba anunciando como una forma de pago dentro del mercado interno, ¿ok? Con la intención de que fuese utilizado de la misma manera como se utilizaba el bolívar. Pero por el 318 constitucional, la moneda de curso legal es el bolívar, sigue siendo el bolívar. Entonces, al no ser un proyecto que nace de un banco central y al no tener necesariamente una política económica atrás que lo respalde y no tener claro cuál va a ser el uso que va a tener, bueno, pues muchas personas comenzaron a generar incertidumbre, duda al respecto del propio funcionamiento de este criptoactivo. No le digo criptomoneda, porque en principio calza dentro de la principal categoría de los criptoactivos, que es la más amplia, porque básicamente es un token digital centralizado, direccionado, generado por un gobierno de un país, que es el que decide qué uso va a tener. Los criptoactivos, a nivel general, específicamente una criptomoneda como Bitcoin o como Dash, como Ether, son de uso abierto, generalizado, son descentralizados, son distribuidos, cualquier persona puede formar parte de ellos y el precio se fija libremente en el mercado por oferta y demanda. En el caso del petro no. El petro tiene un documento técnico, el petro sufrió varias transformaciones a nivel de su estructura. Originalmente estaba creado en un contrato inteligente de Ethereum, luego se nos dijo que estaba creado no allí, sino un contrato inteligente de NEM, y finalmente terminó siendo desarrollado con el algoritmo X11 por la propia Sunacrypt, ¿no? Se le creó no solamente esta ley, sino también se creó una tesorería de criptoactivos de Venezuela, que es el salvaguarda de todos estos tokens digitales. Según el documento técnico, 100 millones de tokens emitidos, respaldados, ya no solamente con petróleo, porque dentro de las modificaciones que tuvo este petro, está el hecho de que en su composición un 50% está respaldado por petróleo, un 20% por hierro, un 20% por oro y un 10% en diamante, ¿no? Que fue la estructura que finalmente tomaron, ¿no? Con unos estabilizadores o unos factores de corrección que hacen que teóricamente siempre esté alrededor de los 56, 58 dólares por unidad de ese petro, que al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela es lo que representa en bolívares los más de 100 millones de bolívares que representan hoy, ¿no? Era Aarón Olmos, economista venezolano y especialista en finanzas de empresas, explicando una apretada historia del token venezolano, el petro. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.